darles la bienvenida a un programa muy especial. Para empezar, quiero agradecerle a mi gran amigo y periodista Eddie Warman por abrirnos este espacio. Y yo le pedí a Eddie que abriera este espacio por varios motivos. Uno, porque es un gran amigo mío. Dos, porque es un súper periodista, no se pierdan su programa Eddie de Noche. Pero más que nada porque él tiene 4 hijas y yo tengo un hijo. Y este es un tema que está afectando de una forma bien importante a la juventud. Y nos quedamos pensando, pues, ¿cómo le hacemos, no? ¿Qué hacemos nosotros como papás cuando pareciera que se está abriendo la caja de Pandora? Mi querido Eddie, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenidos todos a tu programa, a la casa de ustedes, abogadas, mucho gusto en conocerles. Y sí, es un tema muy importante, este mundo, he dicho varias veces que es el de las mujeres este siglo y serán las mujeres las que cambien a México y las mujeres las que cambien al mundo. Los hombres no hemos sido capaces de hacer la modificación, la trascendencia, el paso, por lo menos en México, para un México mejor. Y yo digo que está en manos de las mujeres y más de las nuevas generaciones de mujeres, y por eso accedí a este importante tema, Alicia. Muchas gracias, mi querido Eddie. Para hablar de los tendederos del acoso nos acompañan 2 maravillosas abogadas que les quiero presentar. Claudia Anabel Garro, muchísimas gracias por estar aquí. Claudia Anabel es Ciencias Penales y Criminalística, abogada postulante en materia penal, civil y fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Invitado. Y a mi querida Jacqueline Domínguez. Mi querida Jacqueline es secretaria de Acuerdos del Juzgado 20 de Proceso Oral Civil de la Ciudad de México. Y no podríamos estar mejor acompañados para hablar un tema polémico que está tocando la vida de muchas personas de una manera u de otra, estos tendederos. Y cuando hablamos históricamente de los tendederos, pues tendríamos que regresar a 1978 y a una gran artista plástica que hizo una exposición sobre los tendederos, preguntando a las personas en la calle, pues, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaban sintiendo en el metro cuando las toqueteaban? ¿Cómo se sentían incómodas, frágiles muchas veces, en una ciudad que no protege a la mujer como debería de ser protegida? Pero para empezar, cuando hablamos de acoso, hostigamiento, abuso, mi querida Anabel, ¿cómo podemos definir acoso sexual, hostigamiento? Porque esto para empezar se presta a muchas. ¿Y cuál es la diferencia entre acoso sexual y hostigamiento, si es que hay alguna diferencia? Por supuesto. Claro que sí. En primera instancia, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta el poder tener esa interacción con las personas y poder ayudar en alguna manera para informar esta circunstancia que, como bien dices, es algo súper importante. Y más en una etapa en la que se encuentran chicas en formación o que están en constante relación, no solamente en ámbitos de carácter escolar, sino también laborales o en su propia casa, incluso que lleguen a sufrir esta clase de conductas que son bastante reprobables, ¿no? Bueno, primero hay varias figuras a nivel jurídico que nosotros podemos relacionar con estas cuestiones de carácter sexual. La primera de ellas, pues como bien lo mencionan, es un acoso. ¿Qué es lo que podemos nosotros identificar como un acoso? Pues son actividades que obligan a realizar a la persona o a la víctima de carácter sexual, son un tipo de favores que obviamente sea para sí, para el sujeto activo o para una tercera persona, que sean indeseables para la víctima. Obviamente no quiere su realización con esta connotación sexual. En palabras un poquito más llanas. Hemos escuchado hablar mucho de la práctica hoy en día de lo que es el sexting, de lo que es el envío de algún tipo de nudes o de algún tipo de fotografías de connotación sexual. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a tener algún tipo de connotación de obligación o de tratar de extorsionar o de motivar a que se hagan esa práctica con algún fin o alguna cuestión diversa a lo que desea la víctima? Un ejemplo, Anabel, es si mi maestro me pide que yo le mande una foto
semidesnuda o desnuda a cambio de que me suba la calificación. Exacto. Ok. Puede ser esta una calificación o incluso puede ser que el propio profesor o la persona que esté relacionada envíe esas fotografías de su miembro reproductor o de algún tipo de parte del cuerpo que obviamente sea indeseable para la persona y le cause un tipo de afectación psicoemocional. Y El que dañe un su maestro te diga qué bonitas piernas tienes, o el que te diga, ¿sabes qué? Cuando tienes que presentar en minifalda o en vestido porque eres mujer, ¿eso es acoso y hostigamiento sexual? Ahí es en donde empezamos a tratar la diferencia de cuestiones o de actividades que se realizan por parte del docente. En una primera instancia podríamos tener como partícipe de que un piropo o decir, ah, qué linda te ves hoy, o qué lindas piernas tienes, o qué bien luces ese vestido. Tal vez por el simple pronunciamiento de esa circunstancia no pudiéramos decir que es efectivamente ya un acoso o un hostigamiento. Pero ¿qué pasa cuando ya existe una obligación como tal? Es decir, ah, quiero que presentes tu tema en cierto vestido o la forma reiterada o lasciva con la cual se pueda manifestar esa característica de mencionar, ¿no? Es decir, qué lindas piernas, se verían mejor abiertas o alguna circunstancia ya con alguna connotación más específica de carácter sexual. Justamente por eso el tipo penal establece que establezca o que recaiga en la víctima una afectación psicoemocional, que afecte su dignidad. Entonces ahí es en donde vamos a empezar a trastocar esa circunstancia de lo que es el acoso. Y un hostigamiento ya de forma reiterada está viendo esas, te estoy buscando, te llamo, ya hay una intranquilidad en la psique de la persona para poder desarrollar sus actividades porque ya está siendo coactivada o digamos está siendo coaccionada para que realice esa clase de características o de esas actividades que obviamente ya no desea, ¿no? Eso es básicamente. Muchas personas están cuestionando esto de los tendederos porque dicen, pues ve y denuncia, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que llegar a un tendedero y poner la foto o el nombre? Porque en algunas universidades, imagínate, les decían, no pongas el nombre del maestro, pon sus iniciales. O sea, pero dice, pues ve y demanda. Bueno, ahí están ¿no? afectando la libertad de expresión, Exacto. porque la libertad de expresión puede darse dentro y fuera de la universidad. Si la misma universidad está limitando la libertad de expresión al no permitir la colocación de estos tendederos o de hacer convocatorias para que el director o la mesa directiva se enteren o castiguen al maestro que está acosando o abusando, entonces hay un problema y hay una complicidad, supongo, licenciada, por parte del rector, director y maestro. Sí, pues Así lo es. que parece que lleva orilla desde el enojo a muchas de estas jóvenes es que lo decían y la universidad pues no hacía nada. Digo, hay videos que hoy tenemos y los podemos ver en línea que están quitando el tendedero, que están diciendo, no vayan a hacer esto, vayan y denuncien. Pero según tengo entendido, más del 90% de las personas ni siquiera denuncian un tema de acoso porque no se abre ni una carpeta de investigación. ¿Esto es cierto, mi querida Jacqueline? Bueno, más bien, no, sí existe, bueno, lo que es la carpeta de investigación, cuando llega la denuncia de la persona, y bueno, se lleva ahí, bueno, con el Ministerio Público, y bueno, ya ahí se lleva lo que es el... Pero mucha gente se procedimiento tal cual. queja, ¿no? De que no recibe la atención necesaria o de que de repente se pierden algunos documentos. O sea, todo esto no es como para exhibir esa parte en particular, sino para exhibir el enojo, la frustración. Y pues esta pregunta, si yo estoy siendo acosada o hostigada, pues ¿qué es lo que debo de hacer, no? Porque se vale que yo vaya a la universidad y que yo sí ponga mi tendedero. Claro que sí, acaba de tocar un tema bien importante aquí el maestro Warman, porque efectivamente es un derecho de expresión el poder mencionar si existe algún tipo de afectación no solamente en tu psique, sino incluso hay agresiones ya que se exteriorizaron de manera física y es ahí incluso donde entra la figura del abuso sexual.
ya el abuso sexual ya se exterioriza en un tocamiento, en algo lascivo, que ya hubo, obviamente sin la finalidad de llegar a una cópula, que es la relación sexual, pero ya se exteriorizó en un tocamiento, ya sea en una parte íntima, en las piernas, o en una parte obviamente prohibida, ¿no? Entonces, esa circunstancia pareciera en un primer escenario que a la víctima no se le brinda esa seguridad o ese ámbito o ese impulso para poder denunciar, pero no es así. Justamente para eso es estos foros, para poder informar a las chicas que sí existen garantías de defensa también y de privacidad de sus datos al momento de abrir o aperturar una carpeta de investigación. Esto se realiza ante la fiscalía correspondiente, ya sea la más cercana a donde ocurrieron los hechos o hay una especializada en delitos sexuales para la Ciudad de México. Y una vez que se apertura, el Ministerio Público tutela de default, o sea, es decir, desde el primer inicio, medidas de protección para la víctima. Incluso iniciamos con una muy importante que es el resguardo de identidad, es decir, tanto en el momento de subir esa información al CIAP, que es el programa donde se guardan todo lo que es el inicio de carpetas de investigación, únicamente se le da el tratamiento con iniciales. Y en ese sentido, pues todo lo que narre la víctima estará asesorada, incluso con la figura de un asesor jurídico de víctimas, que podrá posteriormente canalizarla a un centro de atención especializado para que reciba atención psicológica, seguimiento y una valoración por un perito especializado para que pueda determinar qué afectaciones o alteraciones en qué esferas las presenta. El problema que se enfrenta en México, licenciada, y el público que nos está viendo, Lisi, es que son trámites muy tediosos donde hay una denigración a la víctima en el trato que dan. Si tú vas a un juzgado o vas a un ministerio público o a una delegación municipal vete a saber en qué pueblo, y acusas al marido o a tu marido de haberte golpeado, haberte lastimado, haberte acosado, haberte violado, lo más seguro es que no proceda. Y ya hablando en las grandes capitales, en las grandes ciudades, encontramos con que el que tiene más dinero va a resolver más fácil. Entonces, el tema jurídico, y lo sabemos en el país tanto para aquellas mamás que están divorciadas, para aquellos papás que en el mismo género sufren de violencia vicaria, que hay la sustracción de los hijos y el impedimento de la convivencia, así como el acoso cuando tienen que ir a denunciar, nos enfrentamos a un sistema jurídico que no ha cambiado y que además sobrevive con una gran corrupción. Y hay palabras que a mí me llaman mucho la atención que están detrás de este movimiento, ¿no? La revictimización y la invisibilización, además de la injusticia. O sea, estamos hablando de sí ir a denunciar, pero ¿por qué los protocolos que se generaron bien a fuerzas en muchas universidades parecen no estar dándole pues a las alumnas esta tranquilidad o esta sensación de me siento protegida o atendida? Porque ahora resulta que lo que se escucha en redes es que muchas chavas dicen, no, pues es que me están acusando de mentirosa. Y resulta que al chavo, porque también tiene que ver con compañeros de clase o gente que trabaja en las universidades y escuelas, hoy en día ya estamos hablando de esto de los tendederos, pues son víctimas porque alguien llegó y posteó algo. Y yo sí me hago muchas preguntas. Yo también puedo enojarme con un chavo y decir, a ver, voy a inventarle un acoso, ¿no? Y mi pregunta con respecto a esto es, si yo voy a denunciar o voy a poner algo en el tendedero, ¿mi pura palabra vale o yo tengo que llevar pruebas? Bueno, en ámbito jurídico, básicamente tenemos que determinarlo formalmente en una investigación de los hechos. Tanto la víctima como el imputado, el probable responsable, tienen garantías ambos. Entonces se trata de respetar en ese proceso penal ese ejercicio del derecho de contradicción. Eso lo planteamos desde un punto de equilibrio de las partes, ¿no? O sea, no determinar de facto que una persona, por ejemplo, me tachan de mentirosa por denunciar un acoso, o una persona ya es responsable por el que ya haya una persona que lo señale. Es decir, siempre debe de estar concatenado con más datos de prueba, con más cuestiones, y creo que esa investigación se lleva más a fondo también de la mano con cuestiones de protocolos escolares. No sé sí, si es así. porque ahí,
Bueno, ahí también tiene que ver la situación de que se prejuzgue. O sea, antes de que alguien pueda establecer una afirmación sobre lo que alguien está diciendo que la otra persona le hizo, ambas tienen las oportunidades, como bien dice Anabel, tienen las oportunidades, número uno, de defensa para ser oídos y vencidos en un juicio, por ejemplo, en este caso, en el que puedan, número uno, la víctima poderse defender, pero sobre todo también que sea asesorada por un especialista, o sea, que sea en realidad un abogado en esa materia, en materia penal, pero sobre todo que la apoye, la oriente y le diga cuáles son las pruebas idóneas que tiene que ofrecer, porque muchos de los asuntos de los cuales se llega a absolver al presunto tiene que ver mucho con que no se ofrecen las pruebas idóneas. Y eso tiene que ver en todas las materias, o sea, si, por ejemplo, en materia penal está compuesto de ciertos elementos, esa acción, que es bueno, ahorita ya leíste el artículo, ¿no? Bueno, ahorita les voy a comentar lo que es el artículo de lo que significa el acoso sexual, pues en el 176, ¿no?, del Código Penal. Entonces ahí establecen ciertos elementos que le llaman el elemento de la acción, y este elemento se tiene que probar, o sea, todo lo que conlleva ese artículo se tiene que demostrar con las pruebas idóneas. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando es el acoso sexual o cuando es un delito de violación, tiene que ver situaciones muy personales, que por lo regular no hay testigos, ¿no?, que solamente lo vive la persona junto con la otra. Por eso es que se presta mucho a que puedan existir diversas explicaciones de lo que en realidad sucedió en ese hecho. O sea, por ejemplo, el maestro me dice que vaya a su casa a las 9, 10 de la noche para que revisemos, no sé, un documento, un trabajo, ¿no? Eso se puede prestar a muchas cosas. Por eso a mí me encantaría hablar contigo, Jacqueline, porque tú además eres docente. Pues, ¿qué es lo que no debería de hacer un maestro para que no se presta ciertas cosas? ¿Y qué es lo que no deberíamos de hacer a lo mejor nosotras como alumnas para que tampoco nos pongamos en una posición que puede ser una historia de terror? Bueno, es que en donde estemos nosotros, ya sea el cargo que ocupemos, por ejemplo, en el servicio público o en el caso como docente, es tener esa postura de respeto, porque tiene que ver mucho también el comportamiento que tiene uno hacia la persona que está tratando. Número uno. Número dos, son los límites, en el sentido de que cuando se llega a una confianza extrema, se tiende, por ejemplo, ahí también a perder ciertas situaciones de respeto, ¿no? Porque como algunos ejemplos que platicábamos. Por ejemplo, un ejemplo, un profesor puede decirle a una alumna que se quede al final de la clase para que platique sobre ya sea una calificación o porque reprobó la materia, ¿no? Hay maestros que utilizan una metodología de la represión de la pérdida de las becas, por ejemplo. Reprenden al alumno con reprobarlos, hacer exámenes extremadamente complicados para que al final reprueben, y entonces esto conlleve a que el alumno se torne vulnerable, y entonces se acerca al maestro y le diga, ¿sabe qué, profesor? Pues voy a perder la beca o ya reprobé y me van a regañar. Y entonces eso conlleva que puedan haber negociaciones que tal vez el alumno no quiera, pero que sus circunstancias lo orillan a aceptar, ya sea una cuestión económica a cambio de dinero o a cambio de que salgan, ¿no?, a algún lugar a tomar, o bueno, ya unas cuestiones ya más de carácter sexual, por querer tener o bueno, mantener una beca o acreditar la materia, ¿no? Lo que dicen, ¿no?, que esto se vuelve extremadamente delicado por los juegos de poder que se pueden dar, porque finalmente un maestro está en una posición de poder, y como tal, que esta
situación de poder la tenemos muchos en diferentes circunstancias. En Yo como diferentes cargos. terapeuta, tú como comunicador, o sea, en términos generales tenemos que entender que hay una mayor vulnerabilidad del alumno, de la alumna, frente al maestro que tiene el poder. Por eso hay una sensibilización de esto. A mí me gustaría que ampliaras más de qué trata este movimiento, el tendedero, para quien está entrando apenas y que no tomó la primera parte, porque yo creo que es poco conocido el término del tendedero, que un movimiento de manifestación, un movimiento de rebeldía, digamos, ante frustración, de de frustración, enojo. de rebeldía bien encaminada. O sea, me rebelo, protesto, es una protesta ante la falta de atención de las autoridades escolares y de las mismas autoridades especializadas. Entonces, ¿por qué no explicas? Los qué es? tendederos del acoso, digamos que el primero que hizo ruido fue en 2018 en la UNAM. Pero poquito antes sale el hashtag MeToo, que habla de poder expresar de manera anónima esta sensación de haber sido acusada, hostigada o abusada sexualmente. Es exponer a la persona que me hizo eso, ¿no? De manera anónima, porque pues esta es parte del tema, ¿no? Si llegas y te asomas, pues la sensación era te corto la cabeza, o te quedas sin la beca, o te repruebo. Entonces el Me Too empezó como a calentar esto y la posibilidad de que las mujeres se expresaran. Y entonces, tomando el tema de esta artista plástica que en el 78 hace una exposición que se llama El Tendedero, empiezan en más de 20 universidades actualmente en México las alumnas a poner tendederos exponiendo la foto y la historia del maestro o del compañero que la acosó, abusó u hostigó. ¿Aplica Y hoy en solo a día- mujeres o también aplica a hombres? En ese sentido creo que tuvo más impacto en el género femenino porque, digamos, dentro de esta lucha que ha sido a través de toda la historia, el tratar de librarnos de esa circunstancia de subordinación en cuestiones de género, tratamos de buscar ese sobresalir, digamos, en esa circunstancia, proteger los derechos que nos asisten y también el de ya no silenciar, ¿no? Ese tipo de actividades que hemos sido por tiempo ya indefinido, que se habían sido ocultados. Psicológicamente nada más quisiera agregar desde mi punto de expertise, parte de este movimiento tiene que ver con la sanación, o sea, con sanar una parte de ti que quedó lastimada en este acoso, en este abuso. El hecho de poderlo expresar ayuda, sana. Está comprobado que si tú te tragas las cosas, te las guardas, las reprimes por miedo, pues sigues reconstruyendo esa escena o las múltiples escenas que acompañaron el acoso en tu psique y te afecta en todas las áreas de tu vida. Entonces, el poderlo exponer, el poderlo colgar, el poderlo escribir y decir, te ayuda a sanar en el proceso. Y además es un movimiento pacífico. De alguna manera también eso... Aún Bueno, es aún es pacífico en el sentido de que tienen la libertad de expresión de poder manifestarse en el desacuerdo que se tiene con el otro que te está abusando, ¿no? Pero también de que es red flag, que le llaman, que puede ayudar a los demás de decir, mira, él me hizo esto, tú puedes evitar pasar lo mismo que yo. Entonces también es una manera de apoyo hacia las demás o hacia los demás, en los que dices, bueno, yo viví esto, pero yo no quiero que otra persona lo repita. Exacto. Por la situación desagradable, por la incomodidad, Por el dolor, trauma, por la el pena, dolor. por la ¿Sí? humillación y la vergüenza. Sí, puede llegar a pasar una humillación también ahí en el sentido de que también llega a ser público porque de repente también los grupos escolares tienden también a manejar la dinámica de acuerdo al profesor, ¿no? Y llega también el profesor a interactuar con humillaciones con los alumnos o, por ejemplo, ponen apodos y comienzan todos ahí a perderse el respeto, pero tiene que ver mucho la guía del profesor que se tenga frente al alumnado, porque él es quien pone el orden.
y pone también las reglas. O sea, un él es el que maestro pone no las reglas debería del de juego. irse a echar los drinks No. con sus alumnos ni a festejar. ¿Nos No. puedes platicar un poquito, Jacqueline, de qué debe de sí hacer y qué no debe de hacer un maestro? Bueno, aquí el profesor tiene lo que es la batuta frente a los demás, frente a los alumnos, y él tiene la libertad, número uno, de lo que es la academia o lo que él va a explicar de su materia, tiene la libertad, pero también él tiene que tener un respeto con relación a los alumnos. O sea, número uno, no puede hacer diferencias en cuestión de género. Número dos, tampoco puede obligar a que vayan vestidas de determinada manera. Hay ciertas universidades que sí llegan a pedir como requisito en cuestión de la carrera de Derecho, que cuando llegan a hacer algún examen, sí vayan vestidos formalmente, pero no especifican qué es formalmente. O sea, que tengan que ir con un vestido corto, minifalda, no. Simplemente que vayas formal, pues con saco y que es parte de nuestra vestimenta habitual del abogado, que se viste un poco más formal que incluso de otras carreras. Tú me pero- comentabas, perdón que te interrumpa, pero me comentaste algo tan padre que quisiera que lo compartiéramos con todas las Sí. personas que nos acompañan. Tú decías, si vas a tener una reunión con tu alumna, pues invita a otra persona a estar presente, ¿no? Sí, lo recomendable es que cuando se va a quedar el profesor al final de la clase o de repente te quedas acomodando las cosas también como profesor, uno también se tiene que cuidar. Entonces, cuando a mí me llegaban a abordar los alumnos a solas, yo pues me salía rápido y esperaba que alguien más estuviera para que escuchara lo que yo platicaba con el alumno, cuando es fuera del horario de clases, ¿no? Porque esto también se puede prestar a que puedan decir otra cosa que no sucedió. Entonces también tanto el alumno se protege y nosotros también nos protegemos, ¿no? Los profesores también tenemos que protegernos en el sentido que puedan haber también chantajes en el sentido de, pues, de la calificación, que puedan, Haz de cuenta, tú me decías algo increíble, que de verdad nunca lo había visto desde esa perspectiva, pero los alumnos nos califican. Ahora Sí. imagínate que tu calificación depende, si tú eres maestro, de que tus alumnos te califiquen bien. Entonces, ¿qué haces para caerle bien al maestro para que el próximo semestre puedas impartir la clase? ¿no? Pasarlos. sí, eso a mí me sucedió. Voy a omitir la universidad, pero uno de los requisitos que tienen ellos en la universidad que impartí clases es que quien te califica es el alumno. Entonces, lo que hace ahí es que entonces es al revés, porque el alumno tiene el poder sobre ti, en el sentido de que si tú no llevas como la clase fácil o les das todas las oportunidades de llegar tarde, de entregar la tarea después del tiempo que tú dijiste o cambiar las reglas solamente para que ellos puedan acreditar la materia, entonces a ti te ponen en un modo en que si te califican en menos de 5, entre 1 y 3, pierdes la materia. Entonces ahí, por ejemplo... Algunos maestros me imagino que se volvían cuates de sus alumnos en lugar de Cuatísimos, maestros de sus cuatísimos. alumnos, ¿no? Sí, porque pues ahí tienen el trabajo, depende del alumno. Entonces eso también le quita autonomía al profesor en la parte de cómo va a impartir su clase, porque entonces tiene la fuerza coercitiva del alumno ahí calificándolo a capricho, porque ahí se prestaría eso. ¿Y la ley qué dice? O sea, ¿qué dice en cuanto a reglamentos escolares, tanto para maestros como para alumnos? Tiene que ver ahí mucho la universidad, porque yo que impartí clases en 3 universidades, en cada uno tiene una manera diferente, número 1, para impartir clase, número 2, del Para reglamento, evaluarte. para evaluar, también para la vestimenta. En una de las universidades que impartí clases era súper importante la vestimenta. Por ejemplo, yo no podía dejar que un alumno hiciera un examen si no traía traje, si no traía pantalón, si no traía saco. Pero de repente te vas a las circunstancias económicas de cada uno y dices, bueno, ¿cómo le voy a arrebatar ese derecho que él tiene de presentar un examen solamente por la cuestión de la vestimenta, ¿no? Que a mí, bueno, se me hace absurdo, pero es parte del reglamento, ¿no? Y uno cuando entra a la universidad, pues firmas y dices, bueno, yo voy a seguir este reglamento de acuerdo a la universidad. Entonces tenía uno que exigirlo.
Pero Con tiene que ver respecto a la mucho eso. universidad y a este fenómeno de los tendederos, yo te quiero preguntar, y te quiero preguntar en nombre de todas las personas que nos acompañan, dos cosas. Si yo estoy viviendo esta situación como una alumna de cualquier universidad, si yo quiero ir al tendedero, voy al tendedero. Pero además de ir al tendedero, que lo que ha sucedido es que de repente aparecieron el nombre de 15 veces de un maestro, o apareció 30 veces el nombre de un chavo. Entonces, pues es cuando dices, ay caray, pues igual uno quién sabe, pero tantas veces que se repite y tenemos un caso bastante sonado, ¿verdad? Así es. Ujú. Entonces, uno, ¿cuál es la obligación de la universidad en cuanto al acompañamiento de una chica que vive una experiencia así? Y dos, si yo lo estoy viviendo, ¿qué es exactamente lo que debo de hacer? Bueno, yo creo que el primero contestaría la segunda, porque siendo la circunstancia de una víctima del delito que esté sufriendo de algún Sí. tipo de acoso escolar, de algún abuso, de alguna agresión que haya sufrido de carácter sexual, en primera, pues mencionarle a todas y cada una de las chicas que obviamente esas conductas son reprobables y que incluso están tipificadas precisamente en la ley, en el Código Penal, tal y como se estableció, desde el artículo 176 al 179 del Código Penal para nuestra Ciudad de México, y que incluso en esa tipología, en esos artículos, se establece la penalidad se incrementa al presentarse esa relación de subordinación. Es decir, que sea una persona docente o que sea una persona que esté establecido ese En el vínculo. servicio público. Exactamente, servicio público o incluso una institución que sea de carácter educativo, ¿no? Entonces, en esas circunstancias está más agravado en la penalidad que se establezca. No es muy alta, debe de decirse, en la penalidad en las cuestiones sexuales ha sido una penalidad moderada que incluso llega a permitir otro tipo de vías alternas sin llegar a un juicio, pero sin embargo al agravarse esa circunstancia pues obviamente ya se persigue hasta una cuestión de un juicio. No obstante de eso, lo primero es tener la confianza de que obviamente al momento de iniciar su carpeta de investigación pueden allegarse de un asesor jurídico que les pueda informar de todas sus garantías que va a tener en el proceso penal, que efectivamente sí, estamos todavía viviendo una época en la cual se va a afrontar a un proceso de revictimización, como lo mencionabas. Una de esas, la revictimización institucional, que obviamente es mencionar lo sufrido al Ministerio Público, a un perito, a una persona, alto asesor jurídico, al centro de atención a víctimas que te toque, etcétera. Entonces va a ser ese proceso de revivir esa circunstancia, pero vamos a tratar de hacerlo de la menor parte posible la lesión, ¿no? Y posteriormente, como universidades, ¿qué acompañamiento pueden llegar a tener o esa responsabilidad? ¿Qué obligación tiene la universidad frente Prácticamente a esto? tener a una persona señalada que esté desempeñando algún cargo o función establecería incluso la inhabilitación de esa persona en el servicio de donde esté prestando esa institución. En donde está la institución, obviamente él estaría cesado de esas circunstancias, sería separado del cargo, incluso como una medida de protección instantánea para poder llegar a evitar a que se vuelva a presentar en otra chica, como uno lo de los mencionaba. videos que vi de la universidad, me parece que de Nuevo León, no me acuerdo, que decía, párenle, nos vamos a quedar sin maestros. Eso no puede ser, o sea, esto es Primero pide mejor, ridículo. sí, sí, exactamente. Entonces, debe de tener un seguimiento, no solamente de carácter jurídico penal, sino administrativamente, claro que Psicológico. tienen una responsabilidad que afrontar. Sí es válido realizar esa manifestación como el movimiento Me Too, como el movimiento ahorita de los tendederos, es válido para una víctima el poder establecer esa circunstancia que vive, pero si efectivamente queremos una coerción precisamente como Estado, creo que lo más importante es denunciar, porque obviamente denunciando se inicia una investigación formal con todos los elementos y datos que obviamente existan en el expediente de lo que haya mencionado la alumna o el alumno, la persona que haya sufrido. Con eso vamos a lograr tener una sanción a la persona que efectivamente haya cometido un delito y evitar el que pueda caer otra persona en esa circunstancia, ¿no? Así es. Mi querido Eddie, pues yo abrí el programa, ¿qué tal si lo cierras? Pues yo creo que aquí algo que vale la pena de hacer un llamado de atención a las autoridades es
agilizar es eso, hacer un llamado de atención a las autoridades que traten con más dignidad a las mujeres que van a hacer una denuncia, no importa de qué clase social, ni de qué poder económico, ni de qué país, ni qué ciudad o qué parte del país. 2, que sí realmente sea considerada su demanda, su denuncia y su demanda de ayuda y de respeto y de ejercicio de la ley. 3, que haya una mayor agilidad en los trámites burocráticos de todas las áreas que implican la cuestión jurídica en el gobierno, porque vemos que hay una enorme corrupción, lo estamos viendo en todas las esferas y hoy tenemos casos sonados muy fuertes que deben de agilizarse. Un país que se jacta de ser moderno debe tener un sistema legal moderno. Completamente de acuerdo. Pues no podría cerrar mejor el programa más que dándote las gracias, Jacqueline, Anabel. Muchísimas gracias. A ti, Eddie, por abrirnos Gracias. tu casa, tu espacio, tu corazón y porque, pues, mamás, Escuchen a sus peches, hijas. hijas, no se queden calladas, por favor. No guarden este silencio porque si no las cosas pues van a seguir iguales. Y si quieren exponer en el tendedero, pues qué bueno que lo hagan. Y que Y te ojalá escriban, a lo mejor te pueden que escribir o a las este programa, licenciadas. por supuesto, Sí, sí. si tú conoces a alguien que ha vivido una situación así o la está viviendo, comparte esta información, comparte este programa, ponte en contacto conmigo, ponte en contacto con Eddie. Bueno, escucha Eddie de noche, todas las noches a las 8 de la noche por Grupo Asir. 88.9. 88.9 FM y tenemos magníficas profesionales que nos están apoyando para que las cosas sean diferentes y sean mejores. Muchísimas gracias. Gracias Y a muchísimas ustedes. gracias a todos ustedes Gracias a todos. por su cariño y por siempre estar. Que Dios me los bendiga. Linda noche. Gracias. Thank you.